Así que, amados hermanos, vamos a predicar la palabra del Señor bajo el tema la bendición al aprender su misión. Escuche bien eso. La bendición al aprender su misión. No de un encargo, sino de ser sumisos. Y en este tema va a circular el mensaje con la ayuda del Espíritu Santo. Así que busque el libro de Efesios, capítulo 5. Bendito sea nuestro Señor Dios Todopoderoso. Efesios capítulo 5. Vamos a estar dando lectura a un versículo de la Biblia. ¿Lo tenemos, amados hermanos? Versículo 21, leamos. Y leemos así la poderosa palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué le parece si lo leemos una vez más? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Padre, le damos gracias por esta preciosa oportunidad, Dios mío, que usted nos concede en esta hora, Padre. Señor, gracias le damos porque estamos en su casa, Señor. Gracias, Señor. Sabemos, Padre, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, venimos en diferentes condiciones, Señor. Padre, algunos estamos aquí porque queremos escuchar su palabra. Otros estamos aquí, Señor, porque queremos cantarle, queremos levantar nuestras manos, Señor, gozarnos, Señor. Otros estamos aquí, Señor, porque queremos estar en armonía, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús. Otros están aquí, Señor, porque quieren ser sanos de alguna enfermedad, Dios mío. Otros están aquí, Señor, porque quizás no tuvieron nada que hacer, Dios mío, y dijeron: vamos a la casa del Señor. Padre, usted conoce cada una de las necesidades. Señor, glorifique su nombre, Padre. Por amor, Señor, a su nombre, por amor a su palabra, Dios mío. No por lo que nosotros somos, Señor. Obre, Dios mío, conforme a la necesidad, Padre, de cada uno de los que estamos aquí, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, glorifique su nombre, Padre, porque solamente usted merece toda gloria y toda honra, Señor. Háblenos, Señor, por medio de su palabra. Hemos leído, Señor, este texto maravilloso, Padre, lo cual, Dios mío, solamente agregaremos otros más, Señor, para que usted, Padre, por medio del Espíritu Santo, nos hable, Señor, nos ilumine, Dios mío, nos enseñe. Padre, en el nombre de Jesús, todo se lo debemos a usted, Señor. Aleluya. Y el pueblo de Dios dice: amén. Aleluya. La bendición al aprender su misión. Sabe, amados hermanos, que siempre vamos a tener la oportunidad, el privilegio de aprender a ser sumisos. Siempre habrá alguien arriba de nosotros, hablando humanamente. En el trabajo, el supervisor de la compañía o de donde usted trabaje es mayor que usted. En la casa, el hombre es mayor que la mujer. Los padres son mayores que los hijos. En la iglesia, el pastor es mayor que todos los que estamos aquí. Los líderes aún son mayores del resto de los hermanos. Eso quiere decir que siempre habrá alguien arriba de nosotros. Cristo como cabeza, obviamente, de todo el cuerpo, porque somos un cuerpo, dice la palabra del Señor, y Él es la cabeza. Él es quien controla todo el movimiento del cuerpo. Y esa es una oportunidad, un privilegio que Dios nos da para que usted y yo aprendamos a ser sumisos. Para que aprendamos a ser obedientes. Obediencia y sumisión es lo mismo prácticamente. Y todo, amados hermanos, en esta vida
escuchen muy bien esto, todo en esta vida es aprendido. Absolutamente todo. Desde que el niño nace, solamente nace para empezar a aprender cómo él va a vivir el resto de su vida. Es increíble esto. Nadie nace maestro, enseñado, discípulo, sino que tenemos que ir paso a paso aprendiendo. Si no, échele un vistazo usted a sus hijos, porque si tratamos de recortar esa etapa de nuestra vida, nuestro cerebro todavía no almacena eso. Pero acuérdese de sus hijos, como cuando usted les enseñaba a gatear. Aún a gatear, imagínense, hay que enseñarles. Luego les enseñamos a caminar. Luego les enseñamos a escuchar también, a comer, a vestir. Siempre vamos a estar aprendiendo algo. Y si todo en esta vida, amados hermanos, es aprendido, cuanto más a ser sumisos, a ser obedientes. Aleluya. El apóstol Pablo dijo allá en su libro de Filipenses, capítulo 3, creo que 3, versículo 12: todo y para todo he sido enseñado, dice él ahí. Por eso dijo en su versículo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, echándole un vistazo a los versículos anteriores, todo lo he aprendido en Cristo, dijo él, que es quien me fortalece. Todo lo había aprendido el apóstol Pablo. Aún Jesucristo, amados hermanos, él no tenía la necesidad de aprender ninguna cosa, porque él era Dios cuando anduvo aquí en la tierra caminando. Cuando visitó el pueblo de Israel, él era Dios. La Biblia dice que Dios se hizo hombre y visitó aquí los humanos. Se encarnó. Filipenses 2 nos enseña de que se despojó absolutamente de toda su divinidad, se alejó del trono para venir a visitar su creación aquí en la tierra, y se hizo, dice la Biblia, siervo. Por eso Hebreos 5:8 nos dice que aunque era hijo, dice ahí, por medio de los padecimientos aprendió la obediencia. Jesucristo aprendió a ser sumiso. ¿Acaso era rebelde él? No. Pero recordemos que él era hombre, así como Dios, que él era, también era hombre. Se despojó de absolutamente toda su divinidad para venir a caminar aquí como hombre, y para enseñarnos que si él tuvo que aprender, hermanos, a ser sumiso, nosotros también tenemos que aprenderlo. Aleluya. Jesucristo fue sumiso ante las autoridades eclesiásticas. Él se sometió ante la autoridad que había en esos días. La autoridad era Juan el Bautista. Había una profecía sobre Juan el Bautista que iba a ir delante de Jesucristo para enderezar el camino. Y Jesucristo vino y fue sumiso ante esa autoridad. En el momento cuando él quiere bautizarse, es el momento de bautizarse. Él va a Juan el Bautista para que lo bautice. Aunque Juan se sorprende, se maravilla y se intimida en parte. Le dice: tú vienes a mí para ser bautizado, yo debo ir a ti para que tú me bautices, dice la palabra del Señor. Jesucristo le dijo: deja, para que así cumplamos toda justicia. Él solamente nos estaba enseñando a someternos a las autoridades, no ir por encima de la autoridad, amados hermanos.
Se sometió ante las leyes. Mire que aprendió a ser tan sumiso a Jesucristo, amados hermanos, que hasta pagó impuestos. No tenía de dónde, siendo Dios, pero le tiraron una sátira, una indirecta, decimos nosotros, y él mandó a Pedro al mar para que sacara un pez, y en ese pez iba a venir el impuesto. Hermano, ¿cómo nos cuesta ser sumisos a nosotros? Yo sé que hay muchos que son sumisos a las leyes y no quieren tomar ni un centavo del gobierno. Jesucristo dijo: dad a Tron lo que es de Tron y a Dios lo que es de Dios. No inventar, amados hermanos, un montón de listas para no pagar muchos impuestos. No inventar ¿cómo se le dice a los seguros? A los defenders, perdón, para evadir muchos impuestos. Total, el gobierno es multimillonario. No creo que necesite mis diezmos, pero tenemos que aprender lo que aprendió Jesucristo, a ser sumiso ante las leyes. No tenga temor, amado hermano. Jesucristo le gusta la lealtad. Él estará con los leales. Él le dará a usted, lo fortalecerá, le dará buen empleo, le dará lo suficiente para que sostenga a su esposa, para que sostenga su matrimonio, para que le dé crianza a sus hijos sin necesidad de andar evadiendo las leyes. Nos cuesta aprender a ser sumisos. Jesucristo fue sumiso ante los hombres. Mire lo que Jesucristo, hermano, los actos que Jesucristo hizo, yo creo que nosotros nos cuesta y nos costaría aún más si no tuviéramos la palabra del Señor con nosotros. Mucho nos costaría. Fue sumiso ante sus discípulos. Quiso enseñarles sumisión, quiso enseñarles obediencia, lavando sus pies. Mire, el apóstol Pedro reacciona de la misma manera como cuando Juan reaccionó cuando Jesucristo quería ser bautizado por él. Había como una pena en ellos, como una vergüenza que a veces le llega a uno. ¿Cómo vas a lavarme los pies? Yo debo lavarte a ti. Jamás, dijo Pedro, escuchen bien las palabras de Pedro, jamás permitiré eso. Jesucristo le dijo: bueno, si no permites que lo haga, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Pedro cambió aquel jamás, aquel negativo, por un positivo y dijo: Señor, báñame. No solo los pies, sino rocéame todo. Pero no era necesario eso. Hermanos, si Jesucristo nos enseña a ser sumisos, yo creo que usted y yo vale la pena que aprendamos a ser sumisos también. Que aprendamos a ser obedientes a la palabra del Señor. Si el apóstol Pablo dice que él en todo ha sido enseñado, en todo ha sido aprendido, eso quiere decir que siempre vamos a estar aprendiendo algo. El hombre necesita ser buen esposo, necesita aprender a ser buen padre. Las mujeres necesitan aprender a ser buenas esposas, buenas amas de casa, buenas ayudas idóneas para el hombre. Los hijos necesitan respetar a sus padres, honrar a sus padres. ¿Cuántas cosas, hermanos, podemos aprender a diario? Siempre creo que la vida aquí en esta tierra, amados hermanos, es como una escuela de aprendizaje. Y vamos a dejar de aprender
Cuando Jesucristo decida tocar su última trompeta y venir a levantar a todos aquellos que estén en esa escuela de aprendizaje, de honrar y glorificar su nombre solamente. O hasta que la muerte nos visite. Hasta allí nos graduaremos de esta escuela. Pasaremos a recibir nuestro diploma allá en los cielos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aleluya. Para cada uno de aquellos graduantes, de aquellos alumnos que estamos aprendiendo sumisión, obediencia. El ser humilde, amados hermanos, eso no quiere decir que usted sea sumiso. Ay, pero qué humilde el hermano Adalberto, él es muy sumiso. Eso no quiere decir que yo sea sumiso a la palabra del Señor. Tenga cuidado usted. Mire, Saúl era muy humilde. Era bien humildito él. Antes que lo eligieran como rey. Él, de hecho, no quería ser rey. Él se escondía de Samuel. Ay, pero qué humildito Saulito. Qué inocente Saulito. Pero solo empezó a tener ego. Solo empezó a tener ganado, ovejas. Y se rebeló contra la autoridad divina, contra la autoridad que lo había puesto por rey. Él pensó que no necesitaba obedecer más aquella palabra y pensó que podía empezar a depender por él mismo y se le olvidó aquella pequeña sumisión con la que empezó. Aleluya. La Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso, oiga bien, amados hermanos, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente el que lo hizo. Por eso vale la pena traer nuestro corazón quebrantado al maestro, al alfarero, para que él sea quien lo moldee, quien lo haga conforme a su imagen, conforme a su semejanza, y usted y yo podamos andar aprendiendo cada día a ser sumisos, a ser obedientes a la voz del Espíritu Santo y andar todos los días siéndole fiel para él, vivir para él, comer para él, aleluya, dormir para él, aleluya, pensar que mañana nos vamos de esta tierra porque no somos de este mundo, somos aquí peregrinos, oh aleluya, somos del más allá. Cristo tiene un lugar preparado para aquellos que quieren aprender su misión. La sumisión, amados hermanos, tiene un gran valor en la salvación. Sumamente grande. Primera de Pedro 1:22 dice, y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Así que si usted quiere mantener una alma purificada, una alma íntegra ante el Señor, seamos sumisos a la verdad. Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Tenía la verdad frente a él, mas no la podía ver porque sus ojos estaban ciegos. Solamente aquellos ciegos que tienen una pinta en sus ojos no pueden ver, no pueden entender qué es la verdad, pero la palabra del Señor nos revela quién es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, aleluya. Él es la verdad. Tenemos que ser sumisos a su palabra. Él nos ha dejado este manual aquí, este mapa, para que seamos sumisos a su palabra y a nadie más. Obviamente, cuando empecemos a ser sumisos a su palabra, va a ver qué fácil es ser sumiso a su jefe, amados hermanos. Va a ver qué fácil es ser sumiso a su esposo, a su esposa. A veces no queremos brincar. Queremos ser sumisos ante toda la gente, pero menos a la palabra del Señor. Yo le digo, le va a costar así. Escudriñemos la palabra del Señor para ver qué es lo que ella quiere de nosotros, para ver qué nos dice acerca del Dios que usted y yo adoramos,
para ver qué nos describe de ese maravilloso Dios, de ese Dios misericordioso, de ese Dios bondadoso, lleno de gracia. Por eso estamos usted y yo aquí, porque su gracia es infinita y su misericordia es infinita. No nos confiamos, amados hermanos, de las promesas también. Oh, pastor, yo le prometo que este año, ahí me tiene a su lado. Cuente conmigo, le prometo que esta vez no le fallaré. Cuidado. Oye, hermano, me parece que es sumiso porque me está prometiendo lealtad. Me está prometiendo fidelidad a su cargo, a su desempeño. Cuidado con eso. Oh, esposa mía, yo te prometo que este año voy a ser mejor esposo. Qué bueno, las promesas. Señor, yo prometo que este año voy a ser fiel. Voy a pagar mis diezmos. Voy a orar. Voy a escudriñar la palabra del Señor. Voy a ayunar. Cuanta promesa tengamos cuidado, porque las promesas no nos ayudan a ser sumisos. Escuche muy bien eso. Pedro dijo, jamás te negaré. Y Pedro estaba hablando con una convicción, amados hermanos, ahí tremenda. El Señor dijo, todos se escandalizarán esta noche y correrán y me dejarán solo. Pedro dijo, hey, ¿cómo que todos? ¿Acaso no me conoces, Señor? Yo soy Pedro, acuérdate, Señor. Siempre he estado contigo, claro, porque nunca había visto la muerte detrás de él. Señor, he caminado contigo. Señor, ya me hiciste andar en el mar. Señor, he visto que has sanado a mucha gente. Señor, los leprosos se van sanos ante tu presencia. Señor, ¿cómo te negaré? Jamás te negaré. Aunque todos te negaren, dijo él, yo no te negaré. Y el Señor le dijo, de cierto te digo, que hoy, no mañana, ni pasado mañana, antes que cante el gallo, ya tú me habrás negado 3 veces. Escuche bien eso. Este habla igual que él, le decían. Pedro dijo, hermano, unas palabras para maldiciones tiró. Él dijo, maldita sea, no conozco a tal hombre, dijo él. Oiga bien, hermano. Maldijo por ver que la muerte ya venía detrás de él. Por eso le digo, tengamos cuidado con las promesas. Eso no garantiza que usted y yo seamos sumisos. Tenga cuidado con mis promesas. Mejor veamos lo que promete Dios. Si Él le ha prometido, amados hermanos, Él sí le cumplirá. Él no es hombre, dice la Biblia, ni hijo de hombre para que se arrepienta de las promesas que le ha hecho a usted. Si usted no sabe qué Dios le ha prometido, abra la palabra del Señor y va a empezar a ver el manantial de promesas que Dios le ha hecho aquí en este libro tan maravilloso que todos tenemos acceso a él. Jamás le fallará Dios. Aunque la persona más cercana a nosotros nos falle, la persona en quien hemos depositado toda nuestra confianza nos falle en un momento inesperado que jamás nosotros pensamos que iba a hacer eso, que iba a actuar de esa manera. Si el pastor en una ocasión no cumple lo que él le prometió a usted, tranquilo. Si su esposa, si sus esposos y sus hijos le dijeron, pa, en este año voy a sacar puras A, y si no logró ni siquiera la F, tranquilo. Que las promesas se las lleva el viento, las promesas nuestras, las promesas que salen de nuestros labios, tranquilo con ellas, pero hay uno que sí promete, aleluya, que jamás le fallará. Él le promete darle la vida eterna, Él promete estar con usted todos los días de su vida, hasta que usted se muera, usted tranquilo que Él nunca le fallará. Crea en la promesa del Maestro. Qué
qué lindo es tener un Dios como el que habla la Biblia, amados hermanos. Esto es de saborearlo. Como dice usted, de chuparse los dedos. Así es la palabra del Señor cuando nos metemos en ella. Cuando queremos estar siempre en ella. Cuando sentimos que ya lo que sabemos ya no nos da más, queremos más. Y cuando queremos más, queremos memorizar más. Y es muy poquito lo que hemos memorizado, queremos memorizar más. Porque hay una hambre, se despierta en nosotros una hambre, una sed por conocer al Dios de la Biblia, al Dios del cielo, al Dios de la tierra, al Dios del universo, aleluya. ¿Cómo es que Él hace todas las cosas? ¿Cómo es que Él lo formó a usted en el vientre de su madre, aleluya? ¿Con qué propósito lo formó? Todo está aquí en la palabra del Señor, aleluya. Por eso digo, amados hermanos, esto que usted ve aquí en mi mano no se compara con nada. Con nada. Si a mí me dijeran la Biblia o tu familia, yo digo la Biblia. Al menos que me la sepa de Génesis y de Apocalipsis. Yo digo mi familia. Porque es preciosa la palabra del Señor. La bendición, acuérdese, al aprender sumisión. ¿Cuál será esa bendición? ¿Qué bendición tendrá Dios para nosotros si nos metemos en el aprendizaje a la sumisión? Antes que el hombre pecara, amados hermanos y hermanas, amigos, el hombre vivía bajo sumisión. No había pecado antes. Dios le decía a Adán, labra la tierra, y él decía, yes, sir, sí, señor. Y él no se cansaba de hacerlo. Dios le decía, ahora ponle nombre a todos los animales, y él decía, sí, señor. La base de estar en el jardín del Edén era la sumisión a la palabra del Señor. Pero solo quiso caminar como Saúl, dependiendo de sí mismo. Hizo lo opuesto de lo que es sumisión, que es rebelión. Y fue excluido, amados hermanos. Lamentablemente el hombre fue excluido de aquel lugar maravilloso que Dios había preparado para él. Precioso aquel lugar, rodeado de muchos ríos. Ese lugar no producía espinos. Allí no había enojo, ni los animales se peleaban entre sí. El león no andaba detrás del conejito ni del venado. Nada de eso pasaba allí. Allí había una paz gigantesca, un ambiente maravilloso como el que Dios volvió a preparar para su iglesia. Aleluya. Y es el que usted y yo esperamos. Amén. Ese era el ambiente maravilloso allí, que ni siquiera llovía agua del cielo. Eso quiere decir que era mejor la manera en que Dios regaba toda la tierra. Pero después que el hombre dejó de aprender sumisión, después que el hombre dejó de aprender obediencia, lamentablemente Dios tuvo que tomarlo y ponerlo, dice Génesis 3:23, en la tierra de la cual había sido tomado, con querubines en la entrada del Edén. O sea, en otras palabras, no había acceso a ese lugar maravilloso que Dios había preparado para la primer pareja aquí en la tierra. No podía entrar absolutamente nadie. No había forma de entrar ahí porque había querubines con espadas cuidando la puerta de ese lugar maravilloso. Y el hombre empezó a sudar. El hombre empezó a cansarse. El hombre empezó a ser afligido. Los años empezaron a caerle encima. La piel se le empezó a deteriorar. Empezaron las arrugas.
se empezó a encorvar, sus huesos empezaron a perder fuerza. La tierra empezó a crear cosas que Dios no había creado. Espinos, cardos. Los animales empezaron a pelearse entre ellos, y no solamente a pelearse, sino que a devorarse entre ellos. ¿Se da cuenta el estrago, el desastre que causa la rebelión? El desastre que causa el no estar aprendiendo a ser sumiso. Es peligroso, sumamente peligroso, que Dios salga de nosotros, quite su presencia de nosotros si insistimos a caminar en rebelión. Es muy peligrosísimo. Y como dijo Pedro en el texto que dijimos, la santidad se logra en sumisión a la palabra del Señor, a la verdad. Entonces la bendición que tiene Dios preparado para cada uno de nosotros, que estamos dispuestos a aprender sumisión, que estamos dispuestos a aprender obediencia, es una relación, amados hermanos, sumamente estrecha con nuestro Dios. Y ese es el todo del hombre, que el hombre pueda vivir en la presencia del Señor. Sus oraciones serán plenamente oídas, serán plenamente contestadas, porque usted está haciendo una relación de padre a hijo, de padre a hija, con el Creador de los cielos y la tierra. Yo creo que no hay otra bendición más grande, amados hermanos, que nosotros vivamos en la presencia del Señor. Que Dios, por medio del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, dice la palabra del Señor, viva en nosotros, y este cuerpo se convierta en un templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Si Dios habita en usted por medio de su Espíritu, si nosotros estamos en la presencia del Señor, amados hermanos, lo hemos logrado absolutamente todo. Ese es el todo del hombre, dijo Salomón en su libro Eclesiastés. Que el hombre aprenda a temer a Dios. Si usted examina su vida, yo sé que va a encontrar una área donde podemos aprender la sumisión. Si no 2, algunos 3, otros 20, otros pueden empezar hoy mismo a ser sumisos. Someteos unos a otros, dice la palabra del Señor, en el temor de Dios. Unos a otros. Cuando la mujer se somete al esposo, el esposo también se someterá a ella. ¿Qué quiere mi florcita? ¿Por qué? Porque tiene una esposa sumisa. ¿Qué quiere mi amorcito? ¿Quiere un par de zapatitos? No le va a decir tengo 100. No importa, una flor como usted tiene que tener 101. El hombre se siente como el hombre de la casa, como el león de la selva, cuando tenemos esposas sumisas. Amén, caballeros. Yo creo que nadie tiene aquí, porque no hay nadie. La sumisión trae paz en el hogar, trae paz en el trabajo, trae paz en la escuela. Yo se lo digo por experiencia propia, amados hermanos. Todo se lo he dejado a Dios. Y algunos que trataron hasta de correrme del trabajo, inventando cosas, yendo a hablar a la oficina, simplemente me llamaban a la oficina para preguntarme si eso era cierto. Ahora algunos no están allí, y a otros yo los he metido allí. Oiga bien eso, porque me han dado un pequeño cargo ahí en el trabajo y me han llamado, ¿sabes qué? Ando sin trabajo.
sin recordar todo aquel martirio que me hicieron, y les digo, vente. Y ahí están trabajando bien sumisos. Escuche bien eso. El que mayor daño me hizo, ayer me estaba llamando. Escuche bien eso. Porque se salió ahí por una discusión que tuvimos en unos trabajos. Y yo le dije que otro de los muchachos que estaban ahí le ayudara, y él dijo, no, llévaselo todo a él. Entonces se enojó muy feo. Yo le dije, no seas un niño, no actúes de esa manera. Y él dijo que le había faltado el respeto, fue a la oficina y se fue. Ahí sí me achicoparó un poquito, porque los muebles que estábamos haciendo eran bien complicados y él tiene mucha experiencia en eso. Nos dejó abandonados el trabajo. El jefe me dijo, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, vamos a terminar este trabajo. Yo dije, Señor, ayúdanos. Puse casi toda la mayoría del personal, como 10 carpinteros que hay ahí, puse la mitad, 5 a hacer el trabajo, porque ya teníamos fecha para entregarlo, y lo logramos hacer. Ahora le digo, me está llamando para que le dé una oportunidad allí. Él fue a hablar con el jefe, le dijo, estoy listo para trabajar. Le dijo, tienes que hablar con Alberto. Oiga bien lo que le dijo el jefe en Bolivia. Ni yo esperaba que le dijera eso. Él se quedó asustado, porque él es muy buen carpintero, obviamente, y por lo bueno que él tiene un orgullo, ya usted sabe. A todos los quiere pisotear. Y por eso le digo, todo lo he puesto en las manos del Señor. No se levante usted contra su compañero de trabajo. No se levante usted contra su esposo, contra su esposa. Aprendamos, amados hermanos, a ponerle un zipper a esta boquita. Si algo le cuesta al hombre, cerrar la boca. Escuche bien eso. Y se lo digo porque me ha costado también. Pero gracias a Dios estoy a punto de cantar victoria en esa otra área de aprendizaje. Cuando su esposa le muestre una incomodidad, mire, al ratito ya anda bien contenta. Es tremendo cómo son las mujeres. Pero si uno abre la boca, hermano, ya hizo un relajo, que ese relajo dura más de una semana. ¿Cómo nos cuesta aprender a ponerle zipper a nuestra boquita, y a las mujeres ni se diga? Porque hay un orgullo dentro de cada uno de nosotros. Hay un ego. Algunos dicen, a mí no me apuren. A mí nadie me apura, le dice el hombre a la mujer. Uno me va a decir a mí lo que tengo que hacer, le dice. Y la mujer, pues ya te sabe, vamos a ver si es cierto. ¿Por qué? Porque no pudo callar el hombre en decir esas palabras. Tiene que comer afuera, para empezar. Si es posible dormir afuera también. Un pleito, amados hermanos, que a muchos los ha terminado de separar. Muchos terminan fracasados. No es la voluntad de Dios esa, por supuesto que no. No está en los planes del Señor. Pero somos nosotros los responsables. ¿Qué tanto quiere aprender usted en la escuela de la sumisión? Viera qué lindo es, amados hermanos. Saber, y si usted no puede ponerle siempre, aunque sea algo, métase en la boca, pero para ver qué efecto tiene eso. Es tremendo eso. Y siempre orando ahí, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Cuando siente que su esposa lo jala de la oreja y se pone usted caliente por lo que le dijo, usted tranquilo. No me va a dejar así. Y va a ver cómo va a controlar usted el ambiente con el silencio. Escuche bien. El ambiente en el hogar no se controla con palabras. No se controla queriendo poner allí los derechos de cada quien. No, es que es mi derecho. Es que la Biblia dice, es que el Señor dice, y hasta usamos a Dios. Las palabras destruyen más que arreglar.
que usted tiene que decirle a su esposa, espere el momento adecuado. Espere cuando esté en el restaurante con ella. Que ella esté contenta, haciendo una reseña de su matrimonio y de su vida. Qué lindo, dígale cómo nos ha tratado el Señor. Aunque quisiera que en esta área aportara un poquito más. Ella en el ambiente que se encuentra no va a sentir aquello que a usted le incomoda de ella. Pidámosle sabiduría al Señor. Él es fiel. Y si algo contesta a Dios así en un tronar de dedos, es por sabiduría. Porque esa es otra promesa que el Señor ha dejado para nosotros. Si alguno de ustedes, dice el Señor, está falto de sabiduría, pídala al Señor, que Él se la dará, no como el mundo la da. Una sabiduría, amados hermanos, donde usted va a respirar paz. ¿Se da cuenta cómo necesitamos aprender sumisión? Y esto es extenso. ¿Sabe qué? Esto era lo que ponía el Señor en mi corazón. La mayoría de los problemas, de los pleitos, de las separaciones, es la falta de sumisión. Aleluya. La falta de sumisión crea una falta de amor en el hogar. La falta de amor empieza a crear muchas cosas que solo van agrandando los desacuerdos, las incomodidades, hasta que ya después es difícil controlarlo. Pero todo se arregla con un Señor, perdóname, he fallado. Reconozco que soy hombre, Señor, y que tú eres Dios. Soy polvo y tú eres el Creador. Y ayúdame, Señor, a ser sumiso a mi esposa, a ser sumiso a mi esposo, a ser sumiso al pastor, a ser sumiso a mis líderes, a ser sumiso a mis supervisores de trabajo, a ser sumiso a los maestros de la escuela. Señor, ayúdame, te necesito en esta área de mi vida. Y Dios se empezará a glorificar en su hogar, en donde quiera que usted esté. Mi paz os doy, dijo el Señor. Mi paz os dejo. No como el mundo la da. Si el Señor habló esas palabras, eso quiere decir que hay una iglesia viviendo en paz. Hay matrimonios viviendo en paz. Hay familias viviendo en paz. Si algo está pasando allí es porque usted no está viviendo la paz que el Señor le dejó. No la dejo como el mundo, dijo Él. Él es el príncipe de paz. Así lo llama la palabra del Señor a nuestro Dios. Aunque Trump le prometa muchas cosas o lo asuste, confiemos en el príncipe de paz y en nadie más. Y verá, amados hermanos, el poder de Dios obrando en su vida. Usted podrá ver el amor de Dios obrando en su vida. Y cuando esté usted ya casi graduado en la sumisión, mirará como para abajo. Y cuando quiera ver ahí un medio pleito, usted va a decir, me acuerdo cómo yo contestaba, me acuerdo las acciones que yo hacía, me acuerdo cómo le gritaba a mis hijos, pero ahora, Señor, ¿cómo me has cambiado? Señor, eres grande. Y empezaremos a glorificar a Dios.
Porque si no vemos la área en que Dios ha trabajado en nosotros, solamente estamos pide y pide al Señor, no nos hincamos con un corazón agradecido a Él, porque no hay nada que agradecerle. No ha hecho cambios en nuestra vida, en nuestro hogar. Pero cuando usted empieza a reconocer cómo Dios lo ha cambiado, amados hermanos, nos hincamos. Es tremenda esa oración que usted va a hacer a Dios. Como si el Señor lo está palmeando ahí. Bueno, mi buen hijo, mi buen siervo, aquí estoy. Quiero seguirte ayudando. Quiero seguir a tu lado. Hablando en un sentido palpable. Dios le ama, amados hermanos. Dios ama a su esposa, Dios ama a su esposo, Dios ama a sus hijos. Y lo que Él quiere es encontrar una iglesia sumisa a Él, esperando su venida. ¿Cuántos le están esperando? Esperamos la venida de nuestro Creador, aleluya. Así que, amados hermanos, aquellos que quieran inscribirse en esta escuela de sumisión, hoy es el día. Aquellos que quieren tirar la toalla por alguna razón, hoy le instamos en el nombre de Jesús que se arrope de Cristo. Revestido, dice la palabra del Señor. Está en el mejor lugar donde puede ser revestido por la presencia del Señor. Aquellos que se sienten cansados, que ya ven que se están arrepintiendo de lo que hicieron, quizás que mejor hubiera permanecido como estaba antes, hoy es el día que se agarre de Jesucristo. Él está dispuesto a tenderle la mano y levantarlo, así como levantó a Pedro cuando se iba hundiendo. Esa es la especialidad de Jesucristo: ayudar a aquellos que confían en su nombre, a ayudar a aquellos que confían en su palabra, aleluya, a ayudar a aquellos que confían en su promesa, para que así todos juntos estemos viviendo en paz y estemos esperando, aleluya, la venida del gran Rey. Él es el Rey, aleluya. Qué bueno es saber que Dios nos ama. Así que, amados hermanos, ¿listos para continuar en esta escuela? ¿Listos para inscribirse a aquellos que no están? Hoy es el tiempo. Si hoy oyeres mi voz, dice la Biblia, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día, no mañana. Hoy es la oportunidad, no mañana. Mientras duerme, Cristo puede venir por su iglesia y usted ya se quedó en la gran tribulación. Hoy es el día en que podemos afirmarnos con el Señor y formar parte de su familia. Aleluya. Así que, amados hermanos, yo también les amo. Y sigamos adelante orando unos por otros. Y espero de que haya sido de bendición esta es la palabra que el Señor me ha dado. Dios les bendiga y pasen una feliz Navidad y gracias al pastor. Dios les bendiga también.